tarda a tots, què tal, com esteu? Esperem que molt bé i que hàgiu vingut amb moltes ganes d'escoltar-nos i de conèixer ABAMF, que és l'associació que es presenta aquesta vesprada per anar, per lluitar en contra de les notícies falses i per defendre a la gent que ha pogut patir, podríem dir quasi que aquesta malaltia, que a més no té després un pagament, no, legal. Bueno, millor que jo quasi que ho explique Manuel, que està així assegut al meu costat i que a més és el president de l'associació. Si us sembla bé, comencem amb un aplaudiment per a ell i que comença a explicar. Pues molt bé, muchas gracias Lola. Buenas tardes a todos y a todas. Es una satisfacción poder compartir con vosotras y con vosotros esta primera presentación de la Asociación de Víctimas y Afectados de Noticias Falsas, ¿no? Yo os hablaré como presidente, ¿no? Y la verdad es que después de 62 años he podido ser presidente de algo, ¿no? Y ahora soy presidente, ¿no? Y me siento muy... Eso de presidente me sienta bien cuando llega... pero os hablaré de la condición de presidente en una triple dimensión, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con casi 40 años, pero eso tiene que ver sobre todo con la edad, ¿no? De docente investigador en ciencias sociales, ¿no? Os hablaré también desde la... condición de víctima de un proceso de noticias falsos, probablemente un proceso de los pocos, ¿no?, que yo conozca que se han dado después de la transición política española, que una investigación sociológica haya sido perseguida política, jurídica y mediáticamente con la saña que fue perseguida la nuestra. Y os hablaré también en mi condición de ciudadano, ¿no? Son tres dimensiones que van unidas, ¿no? Yo siempre he entendido la investigación social como un proceso vinculado al conocimiento y a la transformación social en un sentido progresista, y en esa tercera dimensión de ciudadano es la que se vincula directamente con ABAMF, ¿no? Ante una situación como la que hemos padecido, es necesario dar una respuesta social, es necesario una restitución, ¿no?, en términos individuales y sociales. Y en ese sentido, pues he preparado una pequeña introducción, ¿no?, donde juego con estas tres dimensiones, ¿no? La idea fundamental, ¿no?, de que el derecho a la información veraz es una condición indispensable para la salud de las sociedades democráticas. Juego también en mi condición de director del área de sostenibilidad, el cambio climático y la toxicidad informativa. Es una metáfora, ¿no?, y es un ejemplo que está muy relacionado, ¿no? Y del mismo modo que la emisión de gases contaminantes está destruyendo el ecosistema del planeta y nos está conduciendo a la crisis ecosocial en la que nos precipitaremos en pocos años, ¿no? La manipulación informativa, en este mismo sentido, es decir, la emisión continua y programada de noticias falsas, está destruyendo nuestro ecosistema democrático y propiciando la emergencia de nuevas formas de autoritarismo y totalitarismo, ¿no? Este sería un poco el punto de partida. Como sabéis también, históricamente, la manipulación informativa, el engaño y la difusión programada de falsedades ha sido una estrategia común para tratar de conseguir objetivos políticos, económicos, pero la diferencia es que en la actualidad se ha dado un salto cualitativo. Su capacidad para contaminar nuestra realidad social, política, económica o científica, mostrando falsedades y ocultando, manipulando las evidencias que las desmienten, es incomparablemente superior a la que tenían, por ejemplo, hace solo 10 años, ¿no? Su poder y su irresponsabilidad han crecido en paralelo. La producción de la ignorancia en la sociedad del conocimiento nos precipita en la barbarie de la ignorancia.
Agnotología, la producción de la ignorancia, es uno de las investigaciones más interesantes que se han producido, a mi modo de ver, en los últimos 15 años, ¿no? Dos historiadores de la ciencia norteamericanos, a partir de las campañas, analizan las campañas de publicidad del tabaco y cómo, ¿no?, se va produciendo, y las campañas vinculadas al cambio climático, cómo se va produciendo a partir de la desinformación la propia ignorancia. En términos de historia de la ciencia, de sociología de la ciencia, es uno de los libros más interesantes que he leído últimamente. Fijaos que lo que hay en juego aquí, en definitiva, en la generalización de estas prácticas, y os hablo como sociólogo, tiene unas consecuencias gravísimas, ¿no? Básicamente porque borra las diferencias entre verdad, falsedad y error, borra los límites que hacen posible tanto la construcción de nuestra identidad psicológica como sujetos, como nuestra identidad como sujetos de conocimiento, el acceso a una información veraz, y nuestra identidad como ciudadanos críticos, borrando el acceso al conocimiento crítico de la realidad, ¿no? Permitidme que abuse un poco de mi condición de sociólogo, pero Zygmunt Bauman, desde Modernidad y Holocausto, en los años 80, ¿no?, o más recientemente su libro de Ceguera Moral, la entrevista que hace con el otro sociólogo, Leónidas Donskis, ¿no?, y un clásico, George Steiner, ¿no?, en un libro también reciente, La barbarie de la ignorancia, han advertido sobre todas estas condiciones. El problema fundamental en que nos encontramos en esta situación es que esta confusión equipara las evidencias empíricas con las creencias religiosas o políticas, identifican las opiniones subjetivas con las evidencias objetivas, provocando la invencibilidad, la indiferenciación y la propia ceguera moral, y limitan en suma nuestra condición ciudadana al impedirnos el derecho a una información y a un conocimiento que posibiliten nuestra participación democrática. En suma, la producción de la ignorancia, como dice George Steiner, nos precipita en la barbarie de la ignorancia, ¿no? Fijaos, he elegido estos dos textos, ¿no?, dos clásicos dentro de la sociología de la comunicación, que marcan ese lapsus de los 10 años, ¿no? Podía haberme ido un poco más atrás, podía haberme ido al primer libro de Castells, ¿no?, La sociedad de la información de la década de los 90, pero he preferido, para que veáis, ¿no?, este salto entre comunicación y poder de Manuel Castells, y donde Castells ya advierte, ¿no?, de los peligros que tiene esa estrecha vinculación entre la manipulación informativa y la desinformación y el poder político, a un texto extraordinario de la socióloga norteamericana Susanna Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, donde ya directamente, ¿no?, constata esos efectos y su realidad contemporánea. En este sentido, como señalan ambos autores, ¿no?, las noticias falsas responden a un dinamismo complejo, donde hay agentes que procuran mantenerse ocultos y que pertenecen al lobby del poder económico, agentes que operan como intermediarios de comunicación al servicio de los partidos políticos, medios de comunicación creados a propósito para conseguir objetivos políticos poco o nada democráticos, y sobre todo un amplio espectro de relación de desigualdad en el uso de los medios de la sociedad de la información. La confluencia de todos estos procesos, en suma, daña gravemente la calidad de nuestra democracia y la desliza peligrosamente, como señalaba antes, hacia el autoritarismo. Los ciudadanos y ciudadanas pierden los contenidos informativos que, debidamente contrastados y basados en evidencias empíricas, les permitirían decidir sobre los asuntos que afectan a sus vidas, y además, mediante los procesos de ceguera moral, se les sustrae parte de su responsabilidad en la gestión de lo público.
hay respuestas, ¿no? Hay respuestas, bueno, respuestas que señalan estas dimensiones. Aquí os he seleccionado 3 textos, ¿no? Un clásico de Víctor Sampedro, el catedrático de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Dietética digital, para adelgazar al Gran Hermano, donde Víctor plantea, ¿no?, la necesaria construcción de una ciudadanía digital. El texto de Simona Levi, ¿no?, nieta de Primo Levi, y esto no es una casualidad, ¿no? Yo estoy un poco trabajando en esta dirección, ¿no?, donde su libro, el que coordina Fake You, cuenta, ¿no?, lo que suponen las falsas noticias y la desinformación en las sociedades democráticas contemporáneas, ¿no? Y luego esta investigación de Rainer Mansfield, ¿no? ¿Por qué callan los corderos? Un sociólogo alemán que con su equipo de investigación han trabajado también lo que significa la manipulación informativa en las sociedades contemporáneas, ¿no? 3 investigaciones importantísimas, ¿no? Básicamente, la cuestión sería que la desinformación, ¿no?, combina, por un lado, la tendencia a gran escala de los fenómenos sociopolíticos, como el aumento de la desigualdad económica, la polarización política o el declive en la confianza en la ciencia, y por otro lado los cambios del ecosistema mediático, como la multiplicación del periodismo digital y también la de editores de noticias poco fiables, dificultando en suma distinguir la fiabilidad de los contenidos a los que se tiene acceso. A todo esto podemos añadir que las posibilidades tecnológicas en las distintas plataformas mediáticas han dado lugar a un cambio en el papel y la actividad de los diferentes públicos, que de meros lectores han pasado a filtrar y editar y sobre todo divulgar los contenidos, ¿no? Bueno, a partir de todas estas consideraciones hay que señalar que la cuestión de los efectos que produce desde la perspectiva de sus víctimas, ¿no? En primer lugar, se trata de las víctimas de estos procesos, se trata de sujetos culpabilizados que, instrumentalizados en este conflicto de intereses, son utilizados como cabezas de turco. A ellos se traslada la carga de responsabilidad mediante noticias falsas para que los intereses de sus promotores prevalezcan y obtengan el beneficio buscado. Las víctimas se convierten en culpables, ¿no? Esto es un proceso que se ha reproducido, bueno, como hablaba antes de Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bauman, pero es un proceso que se reproduce continuamente, ¿no? En segundo caso, también en la manipulación informativa. En segundo caso, la víctima afectada es la propia sociedad. Las repercusiones tienen que ver también con las dimensiones sociales, en la medida en que la manipulación informativa y las falsas noticias promueven procesos de agnotología, de producción de ignorancia, y promueven a su vez procesos de adioforización, de ceguera moral, en que la indiferencia moral ante determinados actos y situaciones se imponen. Hasta aquí mi parte de sociólogo, ¿no? Ahora voy a hablaros desde mi parte de víctima. ¿Por qué nace Avant, ¿no? Avant nace como un intento de dar respuesta a esta situación, ¿no? Una respuesta ante la asimetría entre las víctimas de las falsas noticias y los medios que las producen, a la constatación de que no hay protocolo de respuesta que proteja a las personas a nivel individual frente a los más medias de manera efectiva, y también ante la constatación que todo esto ocurre sin coste alguno para los medios de comunicación, pero con un padecimiento enorme para las víctimas y su entorno. Su desprotección legal y social es de tal magnitud que dificultan cualquier intento de reparar el daño padecido. En el actual sistema de producción industrial de la falsedad mediática, los verdugos son sus únicos beneficiados. Esta es una constatación que nos puso en su momento tanto a
a Toni Collado y a mí mismo, en nuestra condición de víctimas, a pensar en la posibilidad de dar una respuesta ciudadana a esta situación, ir más allá de nuestra condición de víctimas y asumir nuestra condición ciudadana y articular una respuesta colectiva que hiciera frente a esta situación. No tanto, fijaos, por una cuestión, no solo por una cuestión personal o individual, sino por una cuestión colectiva, social y ciudadana, ¿no? En términos sociales, constatamos la responsabilidad social de determinados medios y la ausencia de costes penales, económicos y sociales que tienen sus prácticas de manipulación informativa, así como los beneficios económicos y personales que obtienen los medios y los periodistas que las ejercen. Es una situación de una perversidad mayúscula en la que la manipulación informativa no solo no tiene, como decía, ningún coste para quien la ejecuta, sino que además le proporciona beneficios. Aquí tenéis ya en mi condición de víctima mis momentos de gloria, ¿no? Mis momentos de gloria que fueron pues la caracterización por OK Diario, ¿no? Y por Las Provincias, que es la versión valenciana de OK Diario, con más tradición histórica, como Rafa Chambó ha estudiado muy bien entre nosotros, pero bueno, sería que quizá, ¿no? Las Provincias son un antecedente de OK Diario a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, una situación nueva, diferente, en la que una investigación social es perseguida política, judicial y mediáticamente, ¿no? La diferencia, en este caso, es que tuvimos el soporte, es una investigación universitaria, y ahí tuvimos el soporte jurídico de la propia Universidad de Valencia, además con una representación pues en este sentido privilegiada, a cargo de Javier Boix, uno de los catedráticos de Derecho Penal y una de las personas, en fin, que más conocen, ¿no? este aspecto y en este sentido el ámbito, la persecución jurídica de la propia investigación pues estuvo por parte de la institución y por parte de la universidad muy bien protegida, pero no fue suficiente, porque el objetivo iba más allá de una denuncia que no tenía ningún fundamento. El objetivo buscaba una criminalización mediática y perseguir un objetivo político, en este caso tratar de impedir una investigación que trataba de mostrar las desigualdades educativas en la ciudad de Valencia, ¿no? Esta experiencia, y ahí vuelvo a mi papel de sociólogo, es muy interesante porque me permitió vivir desde dentro ese proceso de persecución y entenderlo perfectamente, ¿no? Y en este mismo sentido, pues entender la necesidad de dar una respuesta individual, social y colectiva. En este sentido, ABANF, ¿no? Sale esta respuesta en la que tratamos de promover acciones sociales, judiciales, políticas psicológicas y científicas que limiten la capacidad de destrucción masiva de las falsas noticias. ABANF, la Asociación de Víctimas y Afectados de Noticias Falsas, asume que es imprescindible para la salud democrática de nuestras sociedades recuperar el derecho a la información veraz. Parte de la convicción que es necesario visibilizar las graves consecuencias sociales y políticas que su uso generalizado está propiciando y que es urgente, necesario ayudar a reparar el daño que padecen sus víctimas y afectados. A partir de aquí, simplemente, antes de pasar a mostraros un poco la estructura que hemos pensado en ABANF, sí que quiero que veáis un ejemplo de cómo esas falsas noticias no son objeto únicamente de intereses políticos concretos, sino que además están financiados por el dinero, y por subvenciones públicas. Aquí tenéis una lista, ¿no?, de los recursos que entre 2016 y 2019 recibieron los distintos medios de comunicación. Esto simplemente
nos lleva a una idea que quería también transmitir y dejar ya para el debate, ¿no? A una cuestión que aparece también como propuesta de Avanf, ¿no? La responsabilidad de estos medios con la veracidad, con la transparencia, ¿no? La responsabilidad con, si están sostenidos con dinero público, tener también la responsabilidad de que su información sea una información veraz, ¿no? Bueno, a partir de aquí, los objetivos de la asociación son, en primer lugar, acompañar y proteger a sus víctimas y afectados, estableciendo protocolos psicológicos, jurídicos, mediáticos y políticos que les permitan, en la medida de lo posible, reparar el daño padecido. En la siguiente sesión veremos un poco estas dimensiones. Y, en segundo lugar, en términos colectivos, construir herramientas de conocimiento científico y ciudadano que permitan visibilizar y dar respuesta al grave peligro que las prácticas de manipulación informativa entrañan para la continuidad democrática de nuestras sociedades. Para llevar adelante estos objetivos, Avanf articula transversalmente 5 grandes líneas de trabajo: la jurídica, la psicológica, la mediática independiente, la científico-universitaria y la articulación y la colaboración con las distintas plataformas y entidades de la sociedad civil. Desde la línea jurídica se trabaja en colaboración con abogados, jueces, fiscales, progresistas para caracterizar los conceptos de víctimas y afectados por noticias falsas y para asistir y proporcionar y dar soporte legal a las personas e instituciones afectadas por las agresiones mediáticas. Aquí tenéis un poco la estructura de Avanf a partir de su junta directiva. Tenemos pues los espacios de presidencia, secretaría, tesorería y ya los servicios. El servicio jurídico con Adelina Cabrera Navarro de la cooperativa El Rogle, el servicio psicológico con Ricardo Puchades y Pepa Linares, ¿no? Los medios internacionales, ¿no? En colaboración con la Fundación de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, con Esma Kukavic, que es la directora de la Fundación. Medios de comunicación y universidad con Rafa Chambó, sociólogo de la comunicación de la Universidad de Valencia, un clásico en este espacio de estudios y de investigaciones, Universidad y Investigación con José Ramón Bertomeu, y luego todos los aspectos vinculados ya a feminismo, cambio climático y migraciones con Lola Seres, y educación con Lola Moreno Lozano, que hace la presentación de esta sesión, ¿no? Al mismo tiempo, ya para ir terminando, ¿no? Pues hemos creado, ¿no? un consejo asesor que irá ampliándose a lo largo del tiempo, en donde tenemos a Víctor San Pedro desde la sociología y las ciencias de la comunicación, a Laura Ballester desde el periodismo, a Miguel Ramos desde el periodismo, a Javier Boix desde el derecho, a Josep Pérez también desde la sociología y a Javier Callejo desde la sociología de la comunicación, a Joaquín Martín desde el derecho, a Jaume Martínez Bonafé desde la educación, a Ramón Gómez Ferrer desde las prácticas educativas. Y por último, os muestro el último esquema de colaboraciones con otras entidades colaboradoras, ¿no? Desde la Fundación de Ciudadanos del Mediterráneo, la Fundación El Olmo, la Fundación ACICOM, la Fundación Mujeres Grandes, la Comarca Científica, la Cooperativa El Rogle y Maldita.es, ¿no? Bueno, también, y para terminar, agradecer. Esto es posible sobre todo por la voluntad, el acompañamiento que hemos recibido como víctimas de estas agresiones a lo largo de este proceso. Para mí, y se lo digo de nuevo en público a Javier, fue una satisfacción contar durante todo este tiempo, que fue súper difícil en términos, hasta que uno no vive una situación de estas, no sabe exactamente lo que hay en juego, pues con su compañía y su asesoramiento, también por supuesto con la familia y con los amigos, pero también, ¿no?, con medios de comunicación que han estado todo el tiempo comprometidos con esa necesidad de servicio público y de transparencia, desde Carne Cruda hasta Diario.es, en fin,
hasta Rocío Vidal, que nos acompaña esta tarde, ¿no? Hasta Apunt Media, ¿no? que también ha recogido esta sensibilidad. Probablemente en este sentido la única manera, ¿no? de dar respuesta a este asunto es establecer redes y conexiones de trabajo entre los medios, la universidad, la sociedad civil que permitan dar una respuesta colectiva importante. En este sentido, gracias, ¿no? Y bueno, y gracias o aleluya, no sé, aleluya por estar aquí todos vosotros, ¿no? Y por habernos, pues eso, por compartir, ¿no? esta propuesta de trabajo, y con esta primera presentación iniciamos este seminario, ¿no? de transferencia y de investigación y transferencia social para sensibilizar a la propia sociedad valenciana, ¿no? de la importancia de esta cuestión. Gracias.